allí en Apocalipsis, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Decí conmigo, la llave de David. No, pero decirlo más fuerte, la llave de David. Aquel que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar. Decí conmigo, lo que él abre, nadie puede cerrar. Lo que él cierra, nadie puede abrir. Y me interesa saber qué es la llave de David. ¿Qué es la llave de David? Porque aquí hay para sacar muchos aspectos de la revelación, pero en este primer versículo nos dice que el mensaje viene de aquel que tiene la llave de David. Y allí hay una revelación y allí hay un mensaje contenido y un rema para tu vida hoy, para que tu vida espiritual, tu vida física, tu vida familiar, personal, tu vida de negocios, tu vida ministerial, pueda tener una imprenta y una fuerza que estás necesitando. Dice, el que tiene la llave de David, lo que él abre nadie puede cerrar y lo que él cierra nadie puede abrir. Entonces, ¿qué era la llave de David? Ahí ya tenés en nuestro blog, ahí sale en la pantallita el blog, ahí está todo el sermón, el bosquejo del sermón completo, aquí en la pantalla vas a tener parte, pero si te vas al blog de la iglesia, allí está publicado todos los días, a partir de las 7 de la tarde, cada vez que hay transmisión en directo, a través de YouTube, tenés allí el bosquejo de la palabra. Entonces, ¿qué era la llave de David? Es bastante amplio de poder explicarlo, pero solamente voy a dar una frase para que vos puedas contextualizar esto. Esto es en la época de David, del rey David, el rey de Israel, un rey conforme al corazón de Dios. Muchos conocen la historia del rey David. Y David tenía tesoros, tenía un tesoro que era personal, hay muchas citas bíblicas, no lo vamos a dar ahora, pero vos podés buscarlo allí en toda la historia, en los libros históricos y vas a encontrar. Él tenía un tesoro especial, un tesoro personal. El rey David guardaba oro y guardaba tesoros para la casa de Dios. Estaban guardados bajo llave y esa llave la tenía un tal Sebna. Sebna era el tesorero y era el administrador y él tenía la llave del tesoro. Es decir, que David había entregado, decir conmigo había entregado. David había entregado la llave a un tal Sebna. Este iba a ser el tesorero, iba a ser el administrador que iba a tener bajo llave los tesoros guardados. Es decir, él tenía el acceso a ese lugar. Obviamente, imaginémonos un momento que cada uno de nosotros tiene un lugar así. Una caja fuerte, grande, con mucho oro, con muchas joyas, con mucho dinero, y le da la llave a alguien. Tenemos que darle la llave a alguien que sea de confianza. Es decir, que una persona que entre a un lugar de confianza tiene que ser una persona fiel, una persona íntegra. Cualquier persona inteligente no le va a dar la llave a alguien que no está capacitado o que no tiene la fidelidad, la honestidad, la integridad para poder manejar ciertos asuntos. Y David había elegido, había visto un perfil en Sebna y le había dado esta oportunidad. Sebna entonces era el tesorero y era el administrador de los tesoros del rey David, el que tenía la llave de acceso, pero fue en contra del consejo de Dios. La palabra no especifica bien qué sucedió, pero sí nos da a entender que Sebna había aconsejado en contra de la palabra profética. Ustedes saben que en ese momento los reyes eran dirigidos por los ungidos. Los dos eran ungidos, tanto los reyes como los profetas. Y los profetas direccionaban, daban la dirección a los reyes. Y Sebna, que tenía la autoridad y que tenía la llave del tesoro, que era una persona de influencia, era uno de los consejeros, era una mano derecha del rey David. Tenía mucha influencia y aparentemente había aconsejado mal en contra de lo que decían los profetas. Así que tenés cuidado cuando das un consejo en contra de la palabra profética. Entonces, este Sebna había dado una palabra contraria, un consejo contrario a lo que había llevado el profeta. Fue en contra del consejo de Dios. Y Dios los desplazó por otro, por un tal Eliakim. Entonces, Sebna y Eliakim, decí conmigo Sebna.
Vamos a ver quién era Sebna. Vamos a ir a Isaías 22, 15 y 19, del 15 al 19. Allí está la historia de lo que va a suceder en el final, lo que va a acontecer en el final, sobre la parte final de este tesorero. No vamos a ver toda la historia, pero sí para poder entender cuando Juan escribe y habla de la llave de David. Entonces ahí en Isaías 22, 15, 19, principio de la hermenéutica, la Biblia se explica a sí misma. Allí en Isaías 22 dice, Jehová de los ejércitos dice así al profeta, ve, entra este tesorero, a Sebna, el mayordomo, ¿ves? El administrador, el que tenía la llave de los tesoros, el que tenía el acceso a los tesoros, entra allí donde está Sebna y dile, ¿qué tienes tú aquí? O ¿a quién tienes aquí? ¿Qué labraste aquí sepulcro para ti? Como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. Ya se estaba preparando un monumento. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio. Y de cierto te cubrirá el rostro. Y mirá lo que le dice, te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás. La palabra del profeta le estaba dando a Sebna, al mayordomo, al que tenía la llave. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria. Oh, vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojará de tu lugar. ¿Cuál era su lugar? Él era el mayordomo, él era el administrador, era el que tenía la llave de los tesoros del rey David. Y le dice el profeta, por palabra profética, te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Es decir que a partir de ahí es un mayordomo de puesto. Dios le arranca los privilegios y la llave que tenía. Hay muchas historias sobre las llaves de esa época, no es como las llaves de ahora, eran unas llaves que sacaban unas trabas donde iban con sogas especiales. Bueno, no quiero entrar en toda la historia, pero hay muchas significaciones donde podemos sacar esto, al que quiera ampliarlo amplía, y aparentemente estos tesoreros, estos mayordomos llevaban sobre el hombro derecho una llave de madera donde estaba la significación de lo que él hacía. Y ahí va a venir Eliakim, decí conmigo Eliakim. Y Eliakim va a ser un tipo de Cristo. Esto es importante, parece aburrido, es una historia, pero debemos entender para comprender lo que dice Juan en Apocalipsis. El Apocalipsis es sencillo. Si conocemos la palabra, si estudiamos Daniel, si nos metemos a estudiar el libro de Daniel, vamos a entender un poco el Apocalipsis. Y si conocemos todo el espíritu de la profecía, desde Génesis, todos los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vamos a tener algo concreto de qué es el Apocalipsis, porque el Apocalipsis habla de Cristo. Y tenemos que leer el Apocalipsis, tenemos que estudiar el Apocalipsis porque habla de Cristo. Es la revelación de Cristo. Es una cortina que se descubre para ver el otro lado. Esa es la palabra Apocalipsis, es correr una cortina para ver lo que está oculto. Y eso es lo que tiene Juan. Entonces, ahora fíjate Eliakim. Isaías 22, 20, 22. En aquel día, dice, llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y los ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. ¿Ves? Le estaba sacando la llave, le estaba sacando el lugar de autoridad porque lo había descuidado, porque había ido en contra del consejo de Dios. Entonces Dios dijo, listo, acá será cortado, y va a ser transferido a alguien nuevo. Dice, entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David. Decí conmigo, la llave de la casa de David. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. Decí conmigo, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Entonces, entendiendo Isaías 22, podemos volver a leer Apocalipsis, este versículo. Juan toma de Isaías 22. Ellos eran hombres que conocían la Escritura y por la revelación hacen la conexión. Y ahora para ellos era entendible el mensaje. ¿Ves? Vos lees la llave de David y decís, bueno, se le habrá perdido la llave de David. No, había una significación. Y tenemos que entender qué nos quiere decir el Espíritu hoy. Entonces, Eliakim es figura de Cristo. Ya directo a la conclusión.
La llave estuvo sobre su hombro. Es un cambio de gobierno, es un cambio de paradigma, es un cambio, es una transformación, es un cambio. Se termina algo y comienza algo nuevo, algo diferente. Ahora fíjate, eso viejo hace rodar lejos como una pelota. Lo hace rodar. ¿Ves? Cuando le dice girarás ahí unas palabras tan ricas para profundizarlas que hoy no tenemos tiempo, pero sí, la idea es hacer rodar. Te va a hacer rodar lejos como una pelota. Lo viejo y lo torcido es quitado. Y eso es lo que necesita Dios en su reino. Lo que está viejo, lo que está torcido debe ser quitado para que venga lo nuevo. Quita lo viejo para establecer lo nuevo. Ahora, vamos a Mateo 16, 19. Allí Jesús está hablando de la llave, y está hablando de la autoridad, y está hablando de la iglesia. Y allí Jesús va a hablar con Pedro y le va a decir, Mateo 16, 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Fíjate que está hablando de llaves, no de una llave, sino de llaves. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra, ¿ves? El que cierra y nadie lo puede abrir. El que abre y nadie lo puede cerrar. Es el mismo concepto que toma el Señor en esa charla con Pedro, con Peter. Y le dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, pensá en el sentido de la llave. Todo lo que abras acá en la tierra se abrirá en los cielos. Y todo lo que cierres acá en la tierra será cerrado en los cielos. Entonces ya hay una conexión con la casa de David. Cristo en el trono de David como descendiente. Ahora estamos entendiendo cuando dice el que tiene la llave de David. Y Jesús no le da a nadie la llave, como hizo David. David le dio un mayordomo, se lo dio a Sebna. Pero Jesús no se lo va a dar a nadie. Él tiene la llave. Él tiene la llave de David, la tiene él. Pero con esa llave podemos desatar las bendiciones y atar las maldiciones. Lo voy a volver a decir esto, así conmigo, desatar las bendiciones y atar las maldiciones. Es decir, es un abrir de cosas buenas y un cerrar de cosas viejas. Las maldiciones las cerramos, las cortamos, las anulamos, las atamos. Y las maldiciones las abrimos. ¿O no? ¿Qué abrimos? ¿Maldiciones o bendiciones? Las bendiciones. La llave la tiene Cristo, pero por Él yo puedo entrar a sus riquezas. Es decir, que si nos está hablando de un tesoro, nos está hablando de riquezas, en la que como hijos de Dios podemos entrar a tomar esas riquezas. Como hijos de Dios podemos tomar esas riquezas. No con llave, porque la llave la tiene Él, pero sí podemos entrar nosotros a tomar de sus riquezas. Pero vamos a ver la llave en sentido espiritual. Cristo abre o cierra, es decir, decide quién debe y quién no debe ser admitido. Él tiene la llave. Entonces, Él es quien debe decir sí y dice no. Él admite, Él echa fuera. Entonces, está establecido que el hombre muere una vez y luego el juicio. Y está establecido que Jesús es el único camino y no hay otro. Entonces, Él abre y Él cierra. La palabra dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. Ya la tiene, ya tiene la vida eterna. Y el que no, la ira de Dios ya está sobre él. No que va a estar, ya está. Ya es anatema, ya es maldito. Si no tiene a Cristo, no entra. Entonces esto se pone serio. Él abre o cierra la prisión. Escucha esto. Él abre o cierra la prisión con las llaves del infierno y de la muerte. Él tiene esas llaves. Jesús tiene esas llaves. Él tiene la potestad para mandarte al cielo o para mandarte al infierno. Solo Él tiene la llave. Él puede abrir o cerrar esa prisión eterna con esas llaves del infierno y de la muerte. Pero es una puerta abierta para nosotros hoy.
La llave de David, también hablando de salvación, hablando de condenación, para el creyente es una puerta abierta que está puesta delante de nosotros. Entonces, si hablamos de llave, para nosotros hoy es en este sentido una puerta que se abre, una oportunidad, una puerta que ningún hombre puede cerrar. Entonces, cuando Dios nos abre algo, cuando Dios nos da algo a través de su llave, ningún hombre, ningún principado, ninguna potestad, etcétera, nadie puede cerrar. Una puerta que lleva a la gloria eterna. Si hablamos de salvación, hablamos de vida eterna, hablamos de gloria eterna. Pero aquellos que desprecian a Cristo, aquellos que desprecian la iglesia, que desprecian tan grande salvación, encontrarán que cuando Él cierre, nadie podrá abrir. Nadie. Cuando Él cierre, y fíjense que en la Biblia hay otra analogía que es el arca. Cuando Noé entra al arca, dice Dios cerró la puerta.